En el siguiente video realizaré una explicación acerca de la importancia del teorema de existencia y unicidad en la solución de ecuaciones diferenciales. Dicho teorema expresa lo siguiente. Supóngase que tanto la función f de xy y su derivada parcial con respecto a y es continua en algún rectángulo R en el plano xy que contiene el punto x sub 0, y sub 0 en su interior. Entonces, para algún intervalo abierto y que contiene el punto x sub 0, el problema de valor inicial tiene una solución única que está definida en el intervalo y. Para entender mejor este teorema, quiero mostrarles la siguiente ilustración. Tenemos aquí una función continua en el intervalo i. Esta función está encerrada en un rectángulo R. Entonces, para esta función tenemos que, si su derivada parcial con respecto a y también es continua, entonces la ecuación diferencial tendrá una solución única en el intervalo i, que está encerrado también en el rectángulo R, que ya les había mencionado. Para entender mejor el teorema, resolvamos la siguiente ecuación diferencial. Tenemos de y de x igual a 3x multiplicado por raíz cúbica de y, donde en este problema nos establecen una condición inicial que nos dice que y de menos 1 debe ser igual a menos 1. Para resolver esta ecuación, usemos el método de Euler, un método iterativo que utiliza la siguiente ecuación. Nos va a decir que y de n más 1 es igual a y de n multiplicado por la función evaluada en x sub n, y sub n. Para realizar este método vamos a usar un software de programación llamado OptIUPM, donde tenemos el siguiente código. Entonces, el problema nos pide ingresar el valor inicial. En este caso, como habíamos observado, el valor inicial es menos 1 para x y menos 1 también para y. Nos dice que elijamos el número de iteraciones que deseamos realizar, porque como ya les había mencionado, el método de Euler es un método iterativo. Vamos a realizar 21. Posteriormente, el software me mostrará todas las iteraciones con los puntos. Observamos aquí 21 puntos. Y también nos mostrará la gráfica. Entonces, esta gráfica que observamos aquí es la solución a la ecuación diferencial. Ténganla muy presente. Vamos entonces de esta manera también a resolver el problema, pero no lo vamos a resolver con el mismo método, sino con el método de Euler mejorado. El método de Euler mejorado utiliza la siguiente ecuación para su iteración. Y de n más 1 es igual a y sub n sumado a h, y h está multiplicado por f de evaluada en x sub n, y sub n más f evaluada en x sub n más 1, y sub n más 1, pero esto dividido entre 2. Observemos el software. Entonces vamos a correrlo y nos va a pedir también los mismos datos. Le vamos a ingresar los mismos datos que en el caso anterior, y también nos mostrará las iteraciones correspondientes. Nos mostrará también la gráfica, pero quiero que observen que hemos obtenido una gráfica diferente a la gráfica que habíamos obtenido con el método de Euler. Entonces, quiero mostrarles aquí. Tenemos aquí entonces las dos soluciones. Esta solución, la figura 47, es para el método de Euler y la figura 48 para el método de Euler mejorado. ¿Qué sucede? Resulta que hemos obtenido dos funciones diferentes para la solución de la ecuación. Para entender mejor lo que está sucediendo, vamos a resolver la ecuación, pero mediante el método de variables separables, es decir, integrando ambos lados. Tenemos entonces la ecuación y vamos a proceder a
llevar hacia el lado izquierdo a raíz de raíz cúbica de y. Y nos quedamos a este lado con 3x. Realizando la correspondiente integración, observamos que la solución para la ecuación es más o menos x al cubo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Para el método de Euler tenemos la solución de la ecuación como x cubo. ¿Y qué es lo que observamos aquí? Esta curva corresponde a la función x cubo. Mientras que para la solución de la ecuación del método de Euler mejorado, estamos observando que tiene dos valores. Va a valer x al cubo si x es menor o igual a 0. Es decir, en el lado izquierdo, que observamos aquí, o la ecuación va a ser menos x al cubo si x es mayor a 0. Podemos observar entonces que tenemos dos soluciones y todas las soluciones varían en su forma. Aquí es donde entra en juego el teorema de existencia y unicidad que les mencionaba en un comienzo. Resulta que vamos a observar que la función en cuestión que estábamos solucionando, la ecuación que estamos solucionando en un principio, es continua. Observemos que no tiene ninguna indeterminación. Pues si graficáramos esta función, observamos que existe para todos los puntos del plano XY. Pero recuerden que el teorema de existencia y unicidad también expresaba que la derivada parcial con respecto a y debe ser continua en todos los puntos del plano XY. Quiero mostrarles qué pasaría si reemplazamos a y por 0. Si reemplazamos a y en esta ecuación por 0, obtendremos una indeterminación, puesto que obtendríamos un número x entre 0 y, como ustedes saben, eso es una indeterminación. Entonces, lo que sucede es que la derivada parcial de la función es continua en todos los puntos de x, pero no es continua para la variable y. Entonces, por el teorema de la existencia y la unicidad, podemos concluir que la solución de la ecuación diferencial que teníamos en un principio existe solamente para este intervalo. En este intervalo tenemos la solución de la ecuación diferencial, es decir, de menos 1 a 0 tenemos una solución de la ecuación diferencial donde la función es continua, la derivada parcial también es continua y la solución a la ecuación diferencial es única. Entonces quiero que observemos que mediante el método de integración de variables separables, donde estábamos integrando numéricamente, aquí teníamos la solución de la ecuación diferencial más o menos x al cubo, mientras que haciendo el análisis respectivo con el método de Euler mejorado, hemos encontrado una solución diferente a la que encontramos integrando, y hemos entonces así determinado una solución única para el intervalo menos 1,0. Es decir, cuando estamos usando el método de variables separables, podemos llegar a de pronto algunas indeterminaciones en la solución del problema, mientras que si usamos el método de aplicación de Euler, vamos a encontrar una solución más precisa. Quiero también agregarles, antes de terminar el video, que es muy importante tener en cuenta el teorema antes de realizar la solución de una ecuación diferencial, pues no nos podemos aventurar a realizar a solucionar una ecuación sin saber si existe una solución para esta ecuación. Entonces, cuando vamos a resolver un problema de ecuación, entonces debemos primero verificar si la ecuación tiene solución, como ya les había dicho, verificando si la función es continua y si la derivada parcial es continua, y de esta manera procedemos a realizar así
la solución a la ecuación. Bueno, entonces esta es toda la explicación acerca del teorema de la existencia y unicidad y su aplicación en las ecuaciones diferenciales. Espero haber sido muy clara en la explicación y que les pueda servir de alguna manera en su vida académica.